Muy buenos días, hoy estoy con mi compañero don Arturo Cugancho, y quien les habla Brian Fernando Larcón, a hablarles acerca de los cambios de estado en la materia. El propósito del día de hoy es aclarar la temática planteando su importancia, definición y una posible aplicación en la actualidad. Bueno, ¿en qué consisten los cambios de la materia? Son los procesos en los cuales la materia cambia al ser expuesta a cierto tipo de magnitud de temperatura, cambia sus características físicas, por ejemplo, como el color, la textura o el calor, esto dependiendo del cierto calor que se le aplique. Existen tres estados: el líquido, en el cual es en el que las moléculas están en constante desplazamiento y unas se mueven sobre otras; sólido, en el que se encuentran muy unidas por una fuerza llamada fuerza de cohesión; y gaseoso, es aquel en el que las moléculas se encuentran demasiado separadas. Bueno, estos procesos reciben ciertas denominaciones, en las cuales el primero es del paso del estado sólido al líquido, que recibe el nombre de la fusión, lo que sucede por el aumento de calor. ¿Esto por qué pasa del estado sólido al líquido? Porque al ser expuesto cierta materia a temperatura, sus moléculas lo que hacen es que se van a dispersar, haciendo que la energía cinética aumente y esta ya pues, pasen de sólido a líquido. El segundo es el paso del estado líquido a gaseoso, que se llama vaporización. Esto sucede porque ya se le agrega más temperatura, haciendo que sus moléculas se separen mucho más, o sea que aumente su energía cinética y pase ya a un estado de vapor. El paso de estado gaseoso a líquido, esto se llama condensación, lo que sucede por la pérdida de calor, o sea, lo contrario de ponerle la temperatura. El paso de líquido a sólido recibe el nombre de solidificación, lo que sucede por la pérdida de calor, o sea, cuando su temperatura baja, esto hace que disminuya su energía cinética entre las moléculas, haciendo que éstas se unan, o sea, que prácticamente su energía molecular se anula y éstas pasen a un estado sólido, o sea, duro. En el siguiente diagrama podemos observar todos los procesos: de sólido a líquido fusión, de líquido a gaseoso evaporación, de gaseoso a líquido condensación y de líquido a sólido solidificación. Bueno, acá podemos ver, como les decía en este momento, que es sólido, que después del espacio sólido a fusión es del líquido. Y solidificación es cuando el líquido pasa a un estado sólido, o sea, cuando sus moléculas baja la temperatura, haciendo que su energía molecular disminuya y hasta el momento que ya prácticamente su energía molecular sea nula y se vuelvan sólidas. Y de vaporización, que es estado líquido a gaseoso, o sea que sus moléculas se separen y ya se explayen por todo lado, haciendo que ya ni siquiera tenga una forma definida. Y condensación es cuando todo este gas, o sea, todas estas moléculas se condensan y se vuelvan otra vez agua. A continuación vamos a ver... En pocas palabras, de sólido hacia gaseoso, es decir, de izquierda a derecha, la temperatura aumenta y de derecha a izquierda disminuye. Bueno, a continuación vamos a ver... Como decimos en la presentación, vamos a hablar de los estados de la materia. Hemos empezado viendo el estado de plasma, que es este estado menos conocido, y aquí tenemos los tres estados que son más usuales y que podemos observar en nuestra vida cotidiana. Tenemos el líquido, que tenemos dentro de esta probeta; tenemos el estado sólido, que es hielo, la fase sólida del agua; y luego hemos llenado un globo con aire, que es el estado gaseoso. Pero no solo vamos a hablar de los estados de la materia, sino que vamos a hablar de los cambios de uno a otro. Vamos a empezar por hablar del cambio de sólido a líquido. Este cambio se llama fusión y es bastante fácil experimentalmente hacerlo, porque simplemente lo que podemos hacer es derretir un hielo. Pero aquí lo que vamos a hacer es poner estos dos puntos de hielo y vamos a esperar a que se fundan. Y para acelerar o intentar acelerar el proceso, vamos a abrigar a uno de ellos. Yo tengo aquí un gorro y una bufanda, se lo vamos a poner a este y le vamos a dejar abrigado. Es un concepto que normalmente relacionamos con calor, y lo vamos a dejar ahí durante el desarrollo de estas experiencias, y luego veremos qué es lo que ha ocurrido con los hielos que hemos dejado para que se fundan. Vamos a pasar al siguiente cambio de estado. Bueno, ya como podemos ver, acá como él muestra que poniéndole bufanda y gorro, en realidad lo que estamos viendo es que a las moléculas de agua, al generarle un cierto traspaso de energía en este momento, o sea, el aumento de temperatura, lo que hace es que su energía cinética aumente, haciendo que sus moléculas se empiecen otra vez a mover y se explaye, pasando del estado sólido a líquido.
Ahora en este momento vamos a ver un video sobre simulación de estado más para que veamos más a fondo cómo es el movimiento de sus moléculas y al generar energía, cómo sus moléculas empiezan a moverse. Entonces acá podemos ver que al comienzo el está en estado sólido y pues al generarle temperatura sus moléculas, o sea, su energía cinética empieza a aumentar. O sea que al aumentar la temperatura su energía cinética va a empezar a aumentar progresivamente. Es decir, a mayor temperatura, mayor movimiento entre las moléculas y más distancia entre ellas. O sea, acá podemos ver cómo la temperatura en el termómetro aumenta y a la vez va aumentando el movimiento entre las moléculas. En el gráfico se puede ver cómo se está derritiendo el hielo, está pasando de sólido a líquido. Como el video es un poco extenso, vamos a aumentarlo para que veamos al final cómo quedan las moléculas del agua. Se puede ver que al dejar de generarle energía a las moléculas se empiezan a mover, ya no se empieza a mover. Se empiezan a mover unas sobre otras. Esto significa que su energía cinético-molecular ya no es tan extensa, pero vemos que se le agrega mucha más energía y ya empieza a pasar de un estado líquido. Entonces, como yo les decía, al aumentar cada vez más de temperatura, sus moléculas empiezan a mover, o sea que aumenta su energía cinética y ya empezamos a ver cómo las moléculas empiezan a mover pasando a un estado gaseoso. O sea, acá vemos cómo las moléculas empiezan a expandirse hasta que todas quedan dispersas. Un resumen pequeño de todo lo visto es que en estado sólido las moléculas están completamente unidas. En líquido están un poco más dispersas y ya se empiezan a ver unas sobre otras. Y en gaseoso llega el punto en el que ya se separan demasiado, pasando de líquido a gaseoso, valga la redundancia. Entonces acá empezamos a ver cómo en el agua se empiezan a generar burbujas, haciendo que o sea, las moléculas de agua empiecen a vaporizarse. Entonces esto lo que comúnmente vemos que cuando hervimos agua se empieza a generar como un cierto tipo de humo, pero en realidad estos son moléculas de agua que se están evaporándose a altas temperaturas. Entonces acá podemos ver casi prácticamente lo que se sabe de los datos, que a una temperatura de 100 grados centígrados pues el agua se va a vaporizar. Bueno, entonces acá el video nos está mostrando prácticamente cómo este proceso es en tiempo real, pues entonces yo lo voy a adelantar un poco. Entonces acá, como se puede ver, llega al punto que ya todo el agua se vaporiza, llegando que todas las moléculas ya no es nada de líquido y todas las moléculas de agua ya se han vaporizado por el aire. Entonces ahora vamos a ver un pequeño video sobre la aplicabilidad de los cambios de estado en los cambios de estado en la función de la industria. Acá nos vamos a ver una presentación. Entonces, la utilidad en la industria. En el proceso de la obtención del cobre puro se realiza un proceso químico en el cual en unas celdas pequeñas, similares a unas piscinas, se aplica el proceso de solidificación. Para poder fundir, el cobre es sometido a altas temperaturas, específicamente en 1200 grados centígrados, es decir, un paso de sólido a líquido, como ya lo habíamos explicado anteriormente. Entonces, como podíamos ver en cada en cada elemento tiene cierto tipo de, por decirlo así, medida de temperatura a la cual se debe llevar para que cambie de estado. Como Específicamente 1200 grados en el caso del hierro. Como podemos ver ahorita en el agua solamente era 100 grados. Entonces esto depende también del tipo de elemento el cual estemos tratando. En el caso del hierro, este es muy utilizado en este tipo de industrias, ya que para que esta se pueda generar, por ejemplo, lo que vemos comúnmente en los hogares, como en las herramientas y todo esto que están a base de hierro, lo que se hace es que se le aplica tal temperatura, sea una temperatura de más de 1200 grados, para que esta pase a estado líquido y si pueda meter, o sea, en realidad su estado químico nunca va a cambiar, el que va a cambiar es su estado físico. Ahora vamos a ver un pequeño video de cómo es este proceso.
Es muy importante llenar el molde lo más rápido posible. El caldo vertido Entonces acá podemos ver cómo se genera prácticamente el hierro está bajando como si fuese lava, está prácticamente en fuego, ya que esto se debe llevar a una alta temperatura para que esté en estado líquido. Entonces, como podemos ver, prácticamente está de baja fundido y se ve la temperatura. Esta es la temperatura a la que se lleva, que pareciera que estuviese bajando fuego. Corre el interior vacío de la pieza y por su propia. Acá podemos ver cómo se empiezan a hacer herramientas o cualquier tipo de que esté destinado a es como estos se llegan y se llenan en unos moldes para que al final estas moléculas se enfríen y su energía cinética va a disminuir hasta que llegue al estado sólido y pueda llegar a ser, como por decirlo así, una herramienta a la cual vivimos diariamente. Condición líquida llega a los puntos más difíciles. Pero si antes de hacer todo el recorrido se solidificara por un enfriado rápido, obstruiría el paso impidiendo el llenado de todo el molde. Es por eso que algunas piezas se llenan con 2 crisoles a la vez y por diferentes puntos. Como nos decía el hombre del video, es muy importante en la industria que, en este caso del hierro, que esté siempre a una alta temperatura, ya que esta se puede enfriar muy rápido, haciendo que el hielo se solidifique y dañe el trabajo final en los moldes. Entonces, como él decía, lo que se hace es que se llena lo más rápido posible con la ayuda de 2 hombres los moldes, para que su temperatura esté siempre alta y no se solidifique. Aunque a simple vista el trabajo de la fundición del hierro parece muy tosco, la alimentación del horno requiere de una gran precisión, tanto en la regulación de la entrada de aire por las toberas para mantener el lecho del coque a su altura, como por el control de la cantidad y calidad de las cargas de hierro y carbón que se introducen en el horno. En una fundición normal, la materia prima para obtener el caldo de hierro son lingotes, acero, chatarra y retornos de hierro, mezclados en diferentes proporciones, según los casos. Entonces, como vemos, él nos dice que en realidad el hierro, como yo les decía ahorita, siempre en los cambios de estado nunca va a haber un cambio químico. Entonces, por eso es que dice que el hierro se puede retornar de chatarra, o sea, que esto nunca va a tener un cambio químico, sino siempre va a ser un cambio físico. Entonces, podemos nosotros tomar prácticamente todo lo que es un carro que podríamos creer que ya no se puede llegar a su estado elemental, que es el hierro, sino que en realidad solamente aplicándole esta alta temperatura va a llegar otra vez a su estado elemental, que es el líquido, y va otra vez con con este tipo de temperatura se va a poder formar nuevas cosas o se va a poder destinar para hacer nuevas herramientas o cualquier tipo que esté destinado, en este caso el hierro. Las adiciones de cal en la alimentación del horno sirven para disolver los óxidos metálicos e impurezas, formándose una escoria muy fluida capaz de separarse del hierro. Bueno, acá ya ha terminado el hierro, ya ha terminado por un pequeño ejemplo lo que es la plaqueabilidad de los cambios de estado en la industria. Entonces ya vamos a ir a la presentación. Entonces, en realidad lo que queremos nosotros como exponentes en este caso es demostrar que a veces nosotros tomamos los cambios de estado con mucha ligereza y no los creemos muy importantes. Que en realidad los cambios de estado son muy importantes, ya que todo lo que nosotros tenemos en la actualidad, todo lo que son los procesos de fabricación, siempre están a base de los cambios de estado, ya que sin un cambio de estado, si los cambios de estado no existieran, no se pudieran hacer todas las herramientas o todo lo que nosotros tenemos en día, como lo son los carros, el pavimento, o en realidad todo lo de la industria se basa en los cambios de estado. En ocasiones podemos tomar esto a la ligera y tomarlo como un tema muy básico, pero no nos damos cuenta que esta es la base de en lo que hoy en día estamos viviendo. Si no existieran los cambios de estado, pues todo lo que son los elementos estarían en su estado natural y no se podrían, pues por decir así, llegar a moldear moldear. y llegarles a dar una aplicabilidad en la industria y pues en nuestra vida cotidiana. Creo que esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y ojalá la presentación les sea de mucha utilidad y que esto, como les digo, genere conciencia de la importancia de los cambios de estado. Muchas gracias por su atención. Adiós.